hermano. Si usted cree que Jesús gobierna, si usted cree que Jesús le da la victoria, ese aplauso tiene que ser más fuerte para Él. Si usted cree lo que canta, demuéstrelo. 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 Pero así, con ese aplauso pasivo, no va a pasar nada. Como cuando estamos en la carne nos gusta mover ahí, nos desarmamos, nos transpiramos, nos abrimos la camisa. Y para Cristo nos hacemos ahí los protocolares, los santos, aleluya, Jerusalén. ¿Y por qué dejó de aplaudir? Yo que dejé de aplaudir. Algunos en las fiestas arrancaba a las 12 y hasta las 6 no paraba. Y ahora 2 minutos danza y ya está, que se quiere sentar. No lo voy a dejar sentar hasta que no vea la actitud correcta. Hasta que no vea a una gente que realmente alaba a Jesús. Tributada al Señor la gloria merecida a su nombre. ¿Usted cree que Él se merece solo esto? Ese aplauso. Esa cara de feliz cumpleaños. Hay algo que se tiene que restaurar en los creyentes. Y es esa pasión por la presencia. Donde uno pierde el miedo a la opinión del otro. Ay, que si salto el que está al lado. Ay, que si grito el que está al lado. Ay, que si hablo en lengua el que está delante mío. Saben que David fue el rey que vivió más gloria. Porque le importaba 3 rábanos lo que opinen de él. Él se despojó de sus mantos reales y aunque su esposa lo criticó, él danzó y la presencia de Dios vino. Hay algo que se debe restaurar en la iglesia y es la verdadera alabanza. Algunos dan una alabanza protocolar, cantan unas cancioncitas protocolar, pero se les nota que no tienen el espíritu de alabanza. El que pierde la compostura, el que pierde la vergüenza, el que pierde el qué dirán de mí. ¿Saben por qué no recibe más de Dios? Porque a usted le importa más lo que la gente diga. ¿Sabe cuando te viene más de Dios? Pasás el ridículo al lado del que no tiene a Dios. Porque el que no tiene a Dios te dice, mira este payaso. Mira este cómo está, que se cae, que se levanta, que se ríe, que celebra. El que se cree cuerdo está más perdido que el que parece loco. Amén. Que tiene la presencia santa de Dios, no la puede contener. No la puede contener, no la puede contener, no la puede contener. Cuando Dios te da un toque, jamás te quedas protocolarmente parado. Jamás te quedas como que, ay, bueno, gloria a Dios, amén. Tu cuerpo no resiste. Tu cuerpo no soporta. Tu cuerpo está cargado de tanto que no sabe cómo hacerlo salir para afuera. Eso es llamarle la atención a Dios. Sí, Señor. Tome su lugar en esta noche. Dios le bendiga, diga al que tiene al lado, bienvenido a la casa de Dios. Bienvenido a la casa. Bienvenido a la casa de Dios. ¿Por qué hablo de esto? Porque el tema de hoy al cual voy a enseñar tiene que ver y se llama restauración del propósito de Dios. Vamos a hablar de la restauración del propósito de Dios. Propósito de Dios, bueno, ayer el profeta mencionaba algunas cosas. El propósito de Dios tiene que ver exclusivamente con lo que Él decidió para tu vida. Es algo que Él escogió para tu vida y eso no entra en negociación con Dios. Eso no entra en preguntarle a Dios si algo puede cambiarse. Es un plan que Él escribió y planificó y no va a cambiar de parecer Dios acerca de tu vida. Eso es propósito. Para aquel que quiere entender qué es propósito, es eso. Algo que Dios decidió para tu vida antes que nacieras. Eso lo deja entrever en muchas partes de la Biblia Dios. Pero quizás un texto muy conocido para hablar sobre eso es cuando Dios se le revela a Jeremías. Lo llama al ministerio del profético. Y cuando Jeremías empieza a poner excusas naturales de su edad,
de su falta de experiencia, un montón de cosas. Dios le responde tajante y le habla del propósito y le dice: antes que nacieras, antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te di por profeta a las naciones. Dios en ese lenguaje está diciendo: esto lo decidí yo, no estoy debatiéndolo con vos, no estoy preguntándolo a vos, te estoy diciendo para qué naciste. Y una vez que te notifico para qué naciste, lo que yo espero es que te comprometas a eso. Cuando Jeremías quiso poner sus argumentos, que creo que todos los que hemos recibido un llamado de Dios hemos pasado por ahí, de exponer nuestras debilidades, de decir no, yo no y tantas cosas. Dios a cada excusa de Jeremías le dio una herramienta. Le dijo: vas a ir donde yo te envíe, vas a hacer lo que yo te mando y vas a decir lo que te digo. Y si no te alcanza con eso, además te digo algo más: te doy autoridad para arrancar, derribar, destruir, para plantar y para edificar. Si algo más querés saber. Y me encanta porque se ve que Jeremías aún no estaba muy convencido. Y Dios le hace la prueba, la verificación del que el llamado era real. Le muestra algo y le pregunta qué ve. Y él dice: veo una planta de almendro. Y Dios le dice: bien, has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En ese momento lo que Dios hizo fue a Jeremías verificarle que él no estaba equivocado en el llamado. Jeremías no sabía que podía profetizar, no sabía que podía ver visiones, no sabía que podía interpretar lo que veía, hasta que Dios le dijo: ¿qué ves? Y en ese momento los dones innatos, ¿qué significa eso? Que él no los buscó en ningún lugar, estaban con él desde que nació. Eso verificó que él, antes de nacer, Dios le eligió el destino. Por eso él de repente se puso a hacer cosas que no sabía que podía hacer. Eso se llama don. Es diferente al talento. El talento es una habilidad que adquirimos con aprendizaje, con disciplina, que alguien más nos enseña. Pero don es algo que viene con nosotros de nacimiento y ya lo tenemos incorporado y nos sale. Aunque también necesita que alguien te discipline para que no te hagas loquito. O el creído. Pero es algo que ya nace con vos. Yo, por ejemplo, cuando fui llamado al pastorado, yo descubrí que el don de liderar estaba conmigo desde que nací. No tuve que aprenderlo, digamos, de una forma, una escuela de liderazgo. Estaba innato en mí. Mi manera de, antes de conocer a Cristo, en mi grupo de amigos, yo era el cabecilla, yo era el que iba al frente, yo era el que bajaba las líneas, las directivas, y era el más petizo de todo, pero era el que más mandaba. Porque a los petizos, si algo nos sobra, es seguridad. Amén, digan los petizos. A ver, los petizos. Son todos altos acá ahora. Vamos a sacar la regla que algunos nos pasamos el 1,70 m. Que algunos nos ponemos zapatillas para arañar ese número. Yo no digo cuánto, yo redondeo, porque si yo digo cuánto mido, parezco una oferta de supermercado. Entonces yo redondeo unos 70. Los genes bolivianos que me tocaron. Porque los genes argentinos son todos altos. Pero si algo nos caracteriza a los petizos, voy a analizar a los petizos que conozca. Son agrandados. ¿O no? Son macho paredes. ¿Verdad? Porque te dan cuenta que los que no tienen de estatura, no tengo, pues yo también, tenemos personalidad. Y yo mandaba a los altos, todos eran más altos que yo. Me sacaba una cabeza y yo era el que los mandaba, el que decía, el que vamos a hacer esto, y me seguían. Pero eso es un don que yo ya tuve desde que nací. Bueno. ¿Quién dejó la espada ahí? Gloria a Dios. Amén. Yo me di cuenta que tenía ese don desde que nací. Desde el jardín yo ya lideraba. Era el cabecilla, era el que estaba en el rincón disciplinado. Porque era el que hacía los líos. Desde sala de 3, para que usted sepa. Sala amarilla yo ya fui disciplinado. ¿Sí?
no me dejaban desayunar. Porque yo hacía, no me acuerdo yo. Me dicen que hacía, no problemas, o sea, no era maleducado, era inquieto. Era, me imaginaba y hacía cosas. Y convencía siempre a algún que otro que me siga. Y siempre fui en la primaria así, en la secundaria fui así. Y ese don lo tuve desde que nací. Cuando vine al Señor, es más, vine al Señor y fui el que organicé torneo de fútbol. Nadie jugaba al fútbol. Yo vine y organizé un torneo de fútbol. El único torneo de fútbol de este ministerio lo organicé yo. Junto con el maestro Brian que me ayudó. A todo. Lo hicimos bien, con copa, con medalla, con todo lo hicimos. Cancha de fútbol. Con las camisetas, todo mandamos a comprar. O sea, ¿para qué? Debutamos y perdimos. Como Sudáfrica, algo así nos pasó. Peleado el partido igual, no es que nos golearon y pasamos vergüenza. La profeta esa mañana se levantó y me dijo, soñé que perdían. Yo cancelé la palabra, pero no hubo... Igual perdimos ahí, creo que 7-4. Pero cuando íbamos empatados, ya nos caímos anímicamente. Y ya el petizo no tuvo nada que decir. Pero organicé ya de que vine, ¿verdad? En lo que se podía. Nunca me gustó ni fuera de Cristo tomar el lugar que era de otro. Yo no me gustaba meterme y yo era lo mío y lo mío. Listo. Hasta que Dios trajo el llamado, ¿verdad? Y ahí descubrí que el llamado era verídico. Yo lo comprobé. Aunque me lo podían decir mis padres, me lo podían decir los profetas, podía otra gente decirlo también, pero yo necesitaba verificarlo personalmente. Y yo comprobé el llamado personalmente cuando empecé a ver a mí los dones para ese llamado. Hablar, me di cuenta que podía hablar a la gente. Vi un montón de cosas que podía enseñar, que podía predicar, que podía liderar, que tenía ideas, que tenía forma de trabajo. Y empecé a ver cosas que necesita el llamado pastoral, que las tengas. Y eso estaba desde que nací. Así que Dios decidió, vas a ser pastor. Y fue algo que en la vida antes de Cristo me pasaba, que todos preguntaban qué vas a estudiar, lo que se conversa siempre en el último año de colegio, de secundario, a qué te vas a dedicar. Y yo no encontraba una pasión profesional. Yo decía, y me va bien con los números, estudiaré algo de economía, pero no. Si me decís que me apasiona, la verdad que no. Nada me apasionaba para trabajar. Solamente apuntaba a que me hiciera ganar más plata, nada más. Pero no me apasionaba a dedicarme a eso. Hasta que descubrí el llamado. Cuando descubrí el llamado y empecé a ejercerlo, un día orando a Dios le dije, reconocí el llamado, le dije, Señor, yo me di cuenta que nací para ser pastor. Y Dios me dijo, chocolate por la noticia. Pero, aunque todo muy linda esa parte, porque usted también tiene llamado, también tiene propósito. Usted no nació por el querer de sus padres, usted nació porque Dios quiso que exista. Porque sus padres podrán haber engendrado un cuerpo físico, tomado un poquito de la mamá, un poquito del papá, pero el que les puso alma y espíritu fue Dios. Así que usted no nació porque quiso, nació porque Dios quiso. Y nació con un propósito y un destino. Un plan específico. El tema es que usted se alinee a ese plan. Y que lo acepte. Y ame eso. Y se apasione por eso. Y se dedique a eso. Bueno, pero todo eso es la parte linda, bonita. Ahora viene la parte de la restauración. Y la parte de la restauración, ¿por qué Dios necesita restaurarnos en el propósito? Son esas cosas que nos fragmentan, nos rajan, nos parten, nos rompen. El propósito, para que se entienda o se explique bien, muchos lo explican como una vasija, ¿verdad? Una vasija está creada, moldeada por el alfarero con la intención que cargue algo, lleve algo por dentro. Se hacen vasijas para la antigüedad, para el vino, para el agua, para el aceite, para diferentes cosas que se iban a dar utilidad. Y la vasija, usted sabe, esto no es nada nuevo, una vasija rajada,
agrietada, fragmentada, ¿qué le va a pasar? Va a desperdiciar lo que tiene. Vos, cuando pones algo que se le puede colocar líquido y está pinchado, rajado, vos lo dejás lleno. Te descuidás por un rato, unos minutos, vas a buscar algo, venís y ves que disminuyó lo que le pusiste y ves alrededor un charco, ¿verdad? Y peor si es aceite. Y lo llevaste en la mochila y tenías la remera que te ibas a poner después. Un enchastre amarillo que no sale más, ¿verdad? Y usted dice, ¿cómo pasó esto? Por una fragmentación, una rajadura, lo que sea, el frasco, que hizo que lo que te pusieron se empiece a desperdiciar. Humanamente a nosotros, ¿qué es lo que nos fragmenta? ¿Qué es lo que nos raja en el propósito? Porque el propósito de Dios es hermoso. El que se alinea al propósito de Dios, es algo inevitable que le pase que se apasione por eso. O sea, que no está voluntariamente buscando desperdiciar lo que Dios le dio, pero le está sucediendo. Yo sí me imagino, bueno, ayer Dios me profetizó que una vasija con vino. Yo me empecé a reír, a llorar, pero digo, Señor, ¿qué sentido del humor que tenés? Ahora, si eso lo traemos a lo literal, a mí no me gustaría desperdiciar ese vino. Pero si me pasa es por algo. Yo no estoy buscando desperdiciarlo, porque yo quiero cargarlo con dignidad, quiero cargarlo con honor, quiero darle la utilidad por lo cual me lo dieron. Pero si algo se me está filtrando, yo no estoy queriendo, pero igual eso no puede negar que está pasando. Y ahí es donde la gente tiene que bajarle un poco a la emoción del llamado y permitir una inspección que está pasando. El que no advierte las señales, después cuando se lamenta es tarde. El goteo, los pequeños charquitos que empiezan a aparecer en tu llamado, que se te está perdiendo lo que Dios te confió, son señales que si las pasás por alto te van a llevar a una rotura total y a un desperdicio total de lo que se te dio. Y una vez que usted sabe, habrá visto, cuando se desparrama lo que usted puso en un frasco, nadie lo vuelve a juntar y lo vuelve a usar. Lamentablemente tiene que tirarlo. No puede recuperar lo que invirtió ahí. Usted no puede ir con la servilleta llena de aceite a decirle al almacenero, devuélvame los pesos que se me fueron acá. Porque ¿qué le va a decir? Que fue un descuido suyo. Él no puede hacerse cargo de su descuido. Muchos le van a reclamar a Dios. ¿Por qué no están viendo lo que le prometió? ¿Por qué no están alcanzando los niveles que le profetizaron? Y Dios te dice, yo te lo di, pero es tu deber cuidarlo. Pero vos pasaste por alto las señales, las primeras gotas. Las gotas se volvieron charcos pequeños, después charcos más grandes, hasta que finalmente esa rajadura, usted, si alguna vez arregló rajaduras y las empezó a ver desde su comienzo hasta su final, usted ve que las rajaduras caminan, se extienden. Al principio chiquitita en una parte de la pared, y cuando te acordaste de arreglarla después de un año, te llegó hasta el otro lado, te cruzó como una franja así, te cruzó de pared a pared. Y vos decís, ¿cómo puede ser? La rajadura empieza a caminar. Porque ya el puntito de rajadura ya está diciendo que algo se quebró, de que hay que arreglar rápidamente. Pero muchos de nosotros somos muy argentinos, somos más argentinos que cristianos a veces. Y lo dejamos pasar porque decimos, no es nada esto no es amenaza, es pequeño. No es amenaza, dejémoslo para otro momento. Tenés la plata para arreglarlo, pero preferís que comprarte el pan dulce y la sidra, porque no te puede faltar para Navidad. Y dejá la rajadura, y la dejás. Te olvidás. Como no diste importancia, te olvidás. El día en que se te cae la pared, te acordás de la rajadura. El día que vino uno que justo cerró la puerta un poco fuerte y se te cayó la pared, te quedó el marco nomás. Y que lo querés agarrar al cogote al que hizo. Pero el que cerró la puerta no tuvo la culpa. Pasó lo inevitable.
En realidad pasó lo evitable que pudiste haber arreglado. Y la gente cuando finalmente cae del llamado y propósito que Dios le dio, se enoja con el último que le dio el empujón. Pero en realidad pasó por alto las señales, porque lo trató de pequeño. Trató de pequeño y minimizó lo que debió arreglarse urgentemente. Cuando usted ve grietas en una losa, usted no puede ignorar eso y pasar por alto, porque eso se te va a caer en la cabeza. Y si sos vos, quizás no tenés problema, pero si es un menor y lo matás, se te arma un reproblema. Y vos vas a decir, pero yo no tengo la culpa, yo no pateé la losa. Pero estaba bajo tu administración y no la cuidaste. Y siempre hacen cargo al que es dueño de eso. No importa que no tuvo que ver. ¿O no? Pero tenemos esos comportamientos que debemos cambiar, que como yo creo que es pequeño, creo que no merece atención. Y empezamos a justificar, escuche, lo que debiéramos honrar. Ya están dormidos, tienen calor, a ver de este lado. Empezamos a justificar lo que debiéramos honrar. ¿Y qué debo honrar? El llamado. ¿Qué debo honrar? La confianza de Dios. ¿Qué debo honrar? El propósito. Pero yo empiezo a justificarme. Y Dios empieza a escuchar de tu lenguaje excusas cuando debiera escuchar de tu lenguaje honra. Hoy en la tarde mientras oraba Dios me tocó, me habló sobre esto y yo lo escribí en las redes. Debemos honrar, porque cuando nosotros comprometimos nuestra vida, familia, economía, tiempo, ministerio, todo bajo la frase amén, bajo cuente conmigo, bajo frase de así sea, bajo una oración donde le dijiste a Dios, usame, tocame, salvame, confíame algo, y vos ligaste lo que es tuyo a un propósito divino. Dios no espera justificación, Dios espera honra. Dios no acepta ni espera excusas de tu vida, espera honra. Que honres la palabra de compromiso que acabaste de decir. Y eso será toda tu vida. Cuando Jeremías aceptó el llamado, se metió a una vida donde Dios esperaba que lo honre. Dios no iba a aceptar una excusa y justificación para que Jeremías quiera cambiar lo pactado. Dios en ese sentido es firme y es bravo. No permite a nadie cambiar el propósito que tiene. Y más cuando dijiste amén y aceptaste el llamado. ¿Sabe cuántas veces yo en mi madurez y primeras etapas de ministerio dije la frase que más de un ministro habrá dicho: tiro la toalla, no predico más, no ejerzo más, y me enojé y revolví todo? Y Dios me miró y me dijo: cuando se te pase el berrinche, hablamos. En un momento me dijo: te cambio el manto, te cambio la unción, te cambio el llamado. Dijo: tu problema. Y Dios siempre vence. Como le pasó a Jeremías, él también hizo berrinche. No hablaré más en su nombre, ni me acordaré más de él, dice la Biblia. Dice: no obstante, un fuego metido en mis huesos que ardía. Y él le dice a Dios: me sedujiste, Señor, y más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Él aceptó el sufrimiento de su llamado como parte de algo que Dios eligió que le pasara. Y esto quizás puede sonar difícil de entender para el que no está acostumbrado a vivir un llamado. Pero si usted está pidiendo un llamado, para que sepa. Hay cosas en las que Dios dice: yo lo permití y yo quiero que pase. ¿Pero por qué? ¿Por qué querés que sufra? Porque del sufrimiento yo saco las dimensiones de la gloria. Y si yo permití que mi hijo sufriera, también permito que todos los demás también sufran, mis hijos, para que aprendan a que la gloria es el resultado de la obediencia, aunque eso demande sufrimiento. Pero no prestamos atención a las
señales porque las minimizo. Cuando empezás a tener ese mal carácter que debiera estar muerto. Cuando empezás a tener esas malas contestaciones que ya no debieran estar. Cuando empezás a fastidiarte porque el culto se pasó 10 minutos. Cuando empezás a enojarte por los tipos de mensajes que se están predicando. Cuando empezás a mostrar fastidio, alteración, enojo. Son rajaduras que están apareciendo y vos querés minimizarla, justificarla con que es un mal día, hace calor, hace frío, tengo hambre, tengo sueño. Me sentaron al lado uno que tiene mal aliento. Levantó los brazos y me mató el chivo. Pero en realidad es tu mal carácter que está aflorando porque no estás orando y no estás buscando a Dios. Y esa rajadura la estás pasando por alto. Esa fragmentación la estás pasando por alto. Y te están haciendo gotear, porque en ese momento en que te enojaste, murmuraste, te fastidiaste, fueron gotas que se empezaron a perder lo que Dios puso dentro tuyo. En ese momento te fuiste de esa silla y no fueron gotas de lágrima, de quebranto a la presencia de Dios. Fue desperdicio de lo que Dios te dio y lo estás perdiendo. Pero lo tremendo es cuando Dios en su gran misericordia inspira al predicador a mencionar lo que te está pasando y le agregás más excusa a eso. Entonces la grieta ahora se hace rajadura. Se abre más, camina más. ¿Por qué crece la rajadura y las grietas? Por la presión. En las paredes caminan porque usted sabe que aunque no se dé cuenta, a la vibración de la calle, cuando pasan los autos, los colectivos, los camiones, las motos, quien sea que pase en un automóvil pesado, mueve y usted no se da cuenta. Su casa generalmente se mueve, o quizá usted no percibe porque no es un movimiento de terremoto, pero hay, por eso la construcción se tiene que hacer de diferente manera, no voy a entrar en eso, pero es para soportar el movimiento de la cotidianidad. Y esa fragmentación, esa rajadura empieza a caminar porque cada vez que siente la presión, cada vez que siente el movimiento, empieza a extenderse porque nadie la está sanando. Y tiene paso libre. No tiene un freno. El único punto de freno a una rajadura es cuando alguien le pone la mano y la soluciona. Cuando alguien le presta atención. Cuando alguien entiende la emergencia de eso. Dios podría extender su mano y sanarte y restaurarte inmediatamente pasando por alto tu voluntad, pero Dios no hace eso. Dios necesita que vos identifiques y colabores con Él la urgencia de restauración que tenés. Que vos puedas decir, yo reconozco que tengo que ser restaurado. Yo reconozco que este carácter debe ser restaurado. Reconozco que este llamado debe ser restaurado. Reconozco que mi alma debe ser restaurada. Cuando Dios ve que estás identificando eso con la urgencia que amerita, ese es donde Dios presenta a Dios la mano para hacerlo. Es que Dios no puede tocar a alguien que no está dispuesto a sanar, a liberar, a restaurarse, a comprometerse. Dios no anda regalando su toque como si fuera un emocionalista. Dios brinda su toque al que colabora con Él para eso. Pero hay gente que no le gusta que le digan los defectos que está teniendo. ¿Y cómo querés que te solucionen algo si no hablas del defecto que hay? Vos cuando mandás a arreglar algo que querés que funcione otra vez, vos no querés que el que arregla te hable de sus funciones, querés que te hable del problema y te dé la solución. Vos no querés que te diga, mirá que este celular saca buena foto. No me interesa, arreglame el módulo que no me carga. Porque vos entendés la urgencia. Bueno, esa urgencia mucho es el vicio, que están viciados, no pueden estar sin celular. Se agarraron el Nokia 1100 que tenían guardado porque, por lo menos para jugar a la viborita, porque no saben qué hacer. Vos están viciados. Una vez lloré en los jóvenes. Señor, rompe todo lo que lo distrae. Un joven vino y me dijo, pastor, la oración que usted hizo tuvo poder. ¿Por qué? Le digo, se me rompió el celular, me dijo. ¿Hago esa oración ahora? Mira los viciosos. No, que me rompan el alma, pero no el celular.
Yo cuando llego a arreglar algo, quiero que me hablen del problema, que más me expliquen por qué se rompió para yo ya de tener cuidado, ¿verdad? Ahora, ¿por qué en Dios no aplicamos eso? Porque hay gente desinteresada en la restauración. Está justificado en que cree que es normal, que son cosas que pasan y no sé cuántas cosas más, y no permite la restauración. Porque si tuviera esa conversación con Dios, Dios hace rato hubiera restaurado. Pero hay gente que cree tener la justificación necesaria para evitar eso. Y eso es lo que va a caminar en tu vida, lo que va a caminar en tu alma, lo que va a caminar en tu ministerio, lo que va a caminar en tu matrimonio, lo que va a caminar en tu economía, hasta que la rompa. Y cuando estés gritando, diciendo qué pasó, que no entiendo, que voy a la casa de Dios, qué me pasó, es que pasaste por alto las señales que decían necesitas restauración. Preferiste imponer tu voluntad, perdiste el corazón enseñable, y es la consecuencia del soberbio. El proverbio dice, antes de la caída está la altivez de espíritu. Eso es otra señal que la gente pasa por alto. Que ya la fragmentación está llegando a casi rotura, casi rotura. Está literalmente pendiendo de un hilo. Cualquier próximo movimiento lo raja, lo parte, lo destruye y hace ruido. Pero la altivez que tiene ahora de ignorar y pasar por alto la necesidad de someterse a restauración, hace que ni siquiera se dé cuenta que esa postura que tiene en su corazón, ante la palabra, ante la enseñanza, ante el consejo, está diciendo, viene tu caída. Se aproxima tu caída. Se aproxima tu vergüenza. Porque mientras estuviste en el llamado, cuántas palabras y cuántas cosas dijiste que debían hacer, que debía hacerse. Y ahora esas palabras te van a caer en la cabeza como un peso. Porque hablaste y dijiste, pero no las viviste. Y esa es la vergüenza, porque muchos van a decir, pero vos no hablabas, no decías del matrimonio, de la economía, de la familia, del ministerio, y ahora caíste, ¿qué te pasó? Donde la gente ahora te mira con desconfianza porque perdés la credibilidad para ellos. Y es la vergüenza que la gente tiene que asumir, porque cuando era pequeño y se pudo haber evitado, prefirieron ser orgullosos y soberbios y creer que no hace falta nada. Cuando Jesús fue llevado al cielo y los apóstoles empezaron a predicar el evangelio con el Espíritu Santo, en la segunda prédica de Pedro con Juan, ellos dijeron algo: es necesario que el Señor sea retenido en los cielos hasta que aquí abajo se produzca la restauración de todas las cosas. Así que la restauración no es solamente que te ponga una mano y lloré 3 pecados. La restauración es que te vuelvas a alinear al propósito. Pedro lo que comunicó por el Espíritu Santo fue: hasta que aquí abajo, a través del Evangelio, la gente no empiece a alinearse al plan y al destino que Dios le dio antes de nacer, Cristo no viene. Y luego la Biblia más adelante dice, hasta que se complete el número de los gentiles. ¿Qué es un gentil? Alguien que no es judío de nacimiento, persona de las naciones que nos fue predicado el Evangelio. Hay un número que se va a completar. Dios espera hasta el último que está destinado a ese número. Una vez que se cierre ese número, Cristo viene. Acá se ve que no están emocionados de que Jesús vuelva. A ver este lado si se despiertan un poco. ¿Están emocionados de que Cristo venga? A mí me pasó. A mí me pasó de no querer reconocer mis fragmentos, mis rajaduras. A mí me pasó de volverme soberbio y altivo. A mí me pasó de no reconocer cuando me lo decía. A mí me pasó de justificarme. A mí me pasó de negar. A mí me pasó de que a mí no me va a pasar eso. Hasta que vino el quebranto. Hasta que vino la humillación. Y ahí tirado en el piso con los mocos colgando, tuve que reconocer que Dios tenía razón y pedir perdón por la soberbia que tuve.
Así que el que tiene llamado y el que está ungido y el que está con un micrófono en la mano y usted también que está en la casa de Dios, ninguno estamos libres que en un momento la soberbia nos visite. Y querramos hacernos lo que nosotros no necesitamos ayuda ni nada de nadie. Esas rajaduras que pasás por alto y que solo alguien que Dios habilitó a ser un restaurador las identifica. Quizás otros están enviciados y no se dan cuenta de cuando estás rajado y también avalan tu justificación. Pero el que tiene la restauración de Dios en su mano, Dios le confió restaurar, se da cuenta que eso no es ni un mal día, ni calor, ni frío, ni hambre, ni sueño. Eso es una rajadura en su llamado. Una vasija rajada. Una vasija quebrada. Una vasija fragmentada. Que está perdiendo la pasión, que está perdiendo el amor, que está perdiendo el interés por Dios, que está perdiendo todo lo que Dios metió dentro de esa persona. Lo terrible es que aunque uno quiere moverse porque quiere hablar, uno cuando Dios le revela quiere moverse, Dios lo frena y le dice no o le dice que sí. No entiendo los no de Dios. Yo digo, ¿por qué no? Hasta que un día entendí. No porque no quiere. No porque no reconoce que está así. Y hasta que no reconozca, no habilito la mano restauradora. Están todos callados. Ayer estábamos todos arriba del parlante, estábamos ayer. Creo que pasó hasta el vecino a que le profeticen. Y ahora nos queremos meter bajo la silla. Pero quien reconozca que necesita restauración, la mano de Dios la va a extender. Y eso va a ser para que lo que te confío no se pierda. Pero algo más pasa. Cuando Dios logra restaurar eso y conservar lo que te confió. Ahora Dios te dice el por qué. Dios te dice, ¿sabes por qué? Además que no quiero que se pierda lo que te di. Es que las vasijas tienen una habilidad única. Que es que se pueden trasvasar. ¿Sabes qué es trasvasar? Es tomar y servirlo en un vaso o en otro recipiente. Yo quiero que lo que te di pase a otros. Por eso Dios restaura. Por eso Dios habla. Porque hay gente que necesita lo que Él te puso. Por eso los discípulos se multiplican. Y Dios quiere que así sea y que la gente salga a predicar. Y que no dependa todo de un pastor, que dependa de los discípulos. Porque cada uno tiene algo de Dios que va a multiplicarse en alguien más. Y que Dios necesita. Porque van a ser alcanzados por esa gracia. Van a ser alcanzados por esos dones que Él puso. Por eso usted tiene que reconciliarse con la capacidad del llamado para que deje de ponerle excusa a Dios. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Que lo que vos tenés profético, te prepares y capacites porque vas a tener escuela de profeta y vas a enseñar a otros a profetizar. Tengo que sacarme esta maña de hacer así. Yo me veo predicar, ¿para qué hago así? ¿Para qué un tonto haciendo eso? Porque ya sabes profetizar, dice el Señor. Pero ahora tienes que enseñarle a otros. Capacitarte cómo enseñar. Porque vas a enseñar a otros a profetizar. Porque la gracia que Dios dio a cada uno es para que se multiplique en otros. Cada uno va. Por eso cada uno cuando se alinea al llamado está satisfecho porque lo que tiene se puede compartir. El que anda peleando, celando, es porque ni sabe lo que tiene, anda roto, perdiendo lo que Dios le dio, por eso anda envidiando al que se multiplica.
pastor no leyó la Biblia todavía. Y no puse el reloj. Ay, nos quedamos hasta las 11 ahora. No diga amén porque tiene una amiga dormir tiene. Mire, nosotros trabajamos y venimos a predicar. Y estamos con fuerza. Algunos de ustedes duermen hasta las 11 y se quieren dormir. Ayer con el profeta, todo que nos fuimos, nos acostamos a las 12 de la noche. 6:30 arriba otra vez, a trabajar. Y acá en la casa de Dios otra vez. Pero cuando vos tenés pasión, esto me enseñó mi papá, cuando vos tenés pasión y le pedís fuerza a Dios, Dios te la da. Así que le pídale fuerza a Dios, ahí no se duerma. Pero está bueno, está interesante. Entender y tener enseñanzas que van más allá de lo que Dios te dio. Que te enseñan cómo cuidar lo que te dio. Es tan importante eso. Porque eso te adiestra a multiplicarte. Los entendidos se multiplican, los que aprenden se multiplican. Muchos se emocionan con lo que pueden hacer, pero no saben cómo enseñarlo ni cómo darlo. Y se frustran. Porque dicen, yo sé que tengo un don, tengo un talento, pero no me sale. Quiero predicarle a alguien, te uno peleando. No me sale hablarle a la gente, te uno discutiendo. Porque tenés que ser enseñado cómo se hace. Tenés que aprender cómo se comunica. Y lo tuyo va a fluir porque lo que Dios te dio va a fluir. Pero alguien tiene que enseñarte cómo usar eso. Por eso nosotros, aunque teníamos llamado, nos sentamos en las escuelas apostólicas, nos hemos sentado, nos sentamos en los discipulados en casa a ser adiestrados. A comunicar. Yo aprendí a comunicar los mensajes con las escuelas. Cuando empezaron a enseñar de los griteríos, yo dije, qué vergüenza, yo soy un gritón, que grito, me quedo sin voz. Y nadie me entendió nada de lo que dije. Llené de escupitajo el micrófono, lo babié con la saliva que tanto grité y nadie me entendió nada. Me dijeron amén porque hay iglesias que dicen amén y ni saben qué dijeron. Y yo dije, me tengo que corregir, es más importante que entiendan el mensaje y me controlan la emoción. Ustedes no creen que no tengo ganas de subirme al púlpito y pararme acá y saltar cuando estoy bajo la unción, pero me controlo porque es más importante que se entienda el mensaje que la emoción que yo siento. Mi emoción, déjamela con Dios, la intimidad, donde yo le puedo danzar, saltar arriba de la cama, tirarme de cabeza. Pero acá la gente necesita entender el mensaje. Amén. Jeremías 18, 1 al 6. En la Biblia dice la señal del alfarero y él. Bueno, si usted no tiene Biblia física ni sabe qué dice el título. La señal del alfarero y... Diga conmigo señal. Esto es una advertencia. Esto es una advertencia de lo que Dios quiere hacer, pero tenemos que aceptar nuestra condición. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía, ¿qué pasó? Y volvió y la hizo otra vasija según... Nos detenemos ahí rápidamente. Se le rompió en la mano, no tiró el barro, lo volvió a reutilizar para hacerlo de nuevo. Esa es la parte de la restauración. Pero la parte importante es la siguiente, la que dice según le pareció mejor hacerla. Acá entra un entendimiento claro cuando se habla de restaurar propósito. Dios no te va a restaurar como vos quieras. Él te va a restaurar de acuerdo a lo que Él quiere. 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y la gran clave en este texto es la pregunta: ¿no podré yo hacer lo mismo? La pregunta de Dios también para nosotros: ¿no podré yo hacer lo mismo que hace el alfarero cuando el barro al que le da forma no lo satisface, no es la forma que quiere, se le rompe en la mano, se le echa a perder y lo vuelve a intentar y lo vuelve a hacer hasta que logra la forma que quiere? Dios está diciendo: ¿no crees
que yo puedo hacer con vos lo mismo? Pero a diferencia del barro, nosotros tenemos voluntad y esta voluntad nos mete en tantos problemas. El barro acepta su destino, que es ser moldeable, trabajado, le dan la forma que quiere el alfarero. En cambio, nosotros muchas veces nos ponemos con Dios a debatir y discutir qué forma queremos, cómo queremos, qué queremos ser, qué queremos lograr. Le hablamos a Dios nosotros que haga con nosotros más de oír a Dios lo que Él quiere hacer con nosotros. En un momento Pablo, exhortando a la iglesia en los Romanos, le dice: ¿acaso el barro le dirá a su hacedor la forma que quiere que le dé? Dice, ¿acaso el barro va a contender con su hacedor? Y vos y yo venimos del barro. Y no me refiero si te criaste bajo recursos, me refiero a la creación del hombre. Hay una capacidad en nosotros moldeable. Vos sos moldeable, vos irás yo. Sí, a vos te moldeó la cultura de tu casa, te moldeó la cultura de tu país, te moldeó la cultura de tus amigos, te moldeó la cultura donde te criaste. Alguien te dio la forma que hoy tenés, pero Dios la quiere romper para darte la forma del cielo. Capacidad moldeable tenemos. Hay que ver a quién se la damos para que nos moldee. ¿Verdad? Y la palabra restauración tiene que ver con dos acciones que me gustan mucho: reconstituir y restituir. Parecen iguales, pero no. Reconstituir y restituir. La primera es recuperar posición. Reconstituir es que te vuelvan a constituir, a posicionar. ¿Está anotando usted? ¿Está escribiendo? Reconstituir es recuperar posición. Restituir es recuperar las herramientas de tu llamado. Está acá, no sé si está dormido usted. Me guardo la palabra, digo amén, hago una oración y nos despedimos. Reconstituir es recuperar posición. Restituir es recuperar las herramientas del llamado. La restauración no es orarte y empujarte y que lloré 3 veces. Restaurarte es que una vez sano, Dios diga, te vuelvo a colocar y te doy las herramientas. Cuando Jeremías le llaman el profeta llorón, quizá alguno dirá, yo soy Jeremías. Bueno, vamos a ver. Acá no valen los bosteros que lloran por todo. Esto pasen de largo. Pasen de largo. El profeta llorón, un profeta que se deprimía, decían, porque él se bajoneaba, porque él amaba tanto al Señor, pero se deprimía ver su nación que no obedecía. Que no obedece. Dios les está hablando y no obedecen. Encima aparecen 2 o 3 Carlitos a profetizar, no el pastor Carlito, 2 o 3 Carlitos, esos loquitos que aparecen ahí a decir lo contrario para emocionar a la gente. Y el profeta se frustraba, porque él predicaba y la gente venía con mala cara. Venía el otro que era falso y la gente se le tiraba arriba. Y él se deprimía, no compitiendo por fama, sino porque decía cómo obedecen a lo falso y a lo verdadero no. Él se deprimió. Y en un momento no quiso hablar más, como te dije. Pero cuando él aceptó y Dios pudo restaurar, Dios le reconstituyó, lo volvió a posicionar y le volvió a dar la herramienta. Porque cuando él sintió el fuego que sintió, no fue el desierto donde estaba, ni el clima de Israel. Lo que él sintió fue que Dios le devolvió la herramienta de su llamado. Donde ahí sintió la unción profética, dijo, ¿qué no voy a hablar? Y empezó a hablar en el nombre del Señor, Dios de los ejércitos. Aunque no me quieran oír, me van a oír porque yo fui llamado a ser boca de Dios y boca de Dios voy a ser hasta que me muera. Pero tuvo que aceptar que se equivocó y fue profeta. Otro le pasó a Isaías. Venía profetizando hasta que tuvo un encuentro con la gloria de Dios, con la santidad de Dios en el templo, y él tuvo que reconocer los defectos. Él dijo, habito entre gente de boca sucia y yo soy también hombre de boca sucia. Y la respuesta del cielo, ¿cuál fue? Purificarle la boca con fuego. Vino un serafín con carbón encendido y le puso en la boca y le dijo, he aquí que esto tocó tu boca, tu pecado es perdonado y limpia tu culpa. E inmediatamente oyó hablar a Dios
al Padre, Hijo y Espíritu Santo, preguntando a quién enviaré, quién irá por nosotros. E inmediatamente este hombre, restaurado, vuelto a ser posicionado y de vuelta a su herramienta, él respondió con voz profética: heme aquí, Señor, envíame a mí. Después de una verdadera restauración, la evidencia es que otra vez ejerces tu posición y otra vez tenés la herramienta de tu llamado. A mí no me venga con que alguien te restauró y te veo siendo la misma chilindrina y chavo del 8 de siempre. El mismo quejoso, murmurador, enojón, maleducado, irrespetuoso. A mí no te creo esa restauración. Si alguien te restauró fue el diablo mismo, que más te echó a perder. Pero si te restaura un hombre de Dios, una mujer de Dios, el fruto es que Dios te confió la posición otra vez y te devolvió la herramienta de tu llamado. El fuego del llamado se te volvió a encender. Y tenés una pasión, una disposición por servir que no te podemos contener. Isaías, lejos de hacerse el dramático, siendo yo profeta, tuve que ser restaurado. Y sí, porque el título no te quita lo humano que tenés. Y hay momentos donde, aunque seas profeta, apóstol, sane gente, levante los muertos, hay defectos en tu humanidad que Dios va a tener que restaurar. Si lo sabes reconocer, nunca se va a perder la multiplicación de lo que Dios te dio. Y cuando sintió el fuego que se le purificó y escuchó la voz, dijo: confíame a mí. Heme aquí. Yo estoy dispuesto. Esa es la evidencia de un hombre restaurado. Yo cuando hace el 2016 tuve ese proceso donde yo estaba en pareja y Dios habló que no era la persona. Y tuve que aceptar. Yo tuve un proceso, tuve un mes donde le pedí a mi pastor no servir. Le digo: no, necesito sentarme. Y ese mes que busqué restaurarme porque me sentía triste, más allá que obedecía a Dios, me metí a orar con Dios. Dios me volvió a dar las lenguas del Espíritu, empecé a orar otra vez. Una vez que Dios me restauró, yo no me salía de mis cabales. Fui y le dije al mismo pastor, a mi papá, al mismo que le dije sentarme, le dije: volveme a poner. Yo no entiendo a la gente que una autoridad lo disciplina y nunca vuelven. Pensé que venía el piedrazo. Yo no entiendo a la gente que dice: deme un tiempo que me restaure, y nunca viene a decir: devuélvame el lugar, quiero servir otra vez. ¿Saben por qué? Porque demuestran que o no se restauró o nunca le interesó ese servicio. Yo no me salía de mi cabal. Yo cuando me sentía con el fuego dije: devolveme, déjame volver al altar. Y me acuerdo que me dijo: volvé a hacer la apertura de hoy. Y ese día, para qué agarrarme, que empecé a orar, empecé a alargar el fuego, me salía por la oreja. ¿Por qué? Porque cuando Dios te restaura y te devuelve la herramienta, vos no sabés, estás dispuesto a ir a la quiaca, pero a servir a Dios. ¿Cuántos perdieron la pasión por servir? Hoy si no es cerca, hoy si no hay hotel, hoy si no hay comodidad, hoy si no hay ofrenda, hoy si no sé qué cosa, hoy si no querés servir, no querés hacer nada. ¿Dónde está el fuego del servicio? Que anhelabas hasta levantar papeles de la iglesia, anhelabas hasta limpiar los inodoros que dejaban la frenada, anhelabas limpiar el inodoro, anhelabas estar temprano e irte tarde. Orabas cuando te ibas tarde, no te importaba pagarte remis. Ahora estás mirando la hora, estás mirando en qué me voy, quién me lleva. ¿Dónde está el fuego de tu servicio? El fuego del llamado, el fuego de la pasión. Cuando Dios te restaura, esas dos cosas pasan. La posición la recuperás y la herramienta, porque Dios dice: no puedo hacer yo con vos lo mismo que hace el alfarero con el barro. No puedo yo devolverte la forma que yo quiero y volver a darte la función que yo quiero. Si yo te hice nacer para algo, no te hice nacer para que te pierda. Te hice nacer para que la gente me conozca a través tuyo. Te hice nacer porque te confié algo santo para que se multiplique. ¿Cómo voy a cambiar de idea? Te dice el Señor. No cambio de idea. No te alcancé con mi evangelio para un día decir: no quiero más. Te alcancé para algo. Te alcancé, pero tenés que tener una actitud. Dios espera una actitud. Yo no puedo hacer todo por nosotros. Dios espera una actitud de nosotros.
Y Pablo lo entendió, el apóstol. Él le dijo a la gente, a la iglesia, la alentó diciéndole: una cosa yo he aprendido y hago. Yo me extiendo hacia adelante y me olvido lo que queda atrás. Pero para un propósito, porque quiero alcanzar el premio del llamamiento por el cual Dios me alcanzó a mí. Dios, yo sé que no me alcanzó para calentar una silla, Dios me alcanzó para poder multiplicar lo que me dio, y yo quiero la recompensa, yo quiero esa corona al final de mi vida, yo quiero ese lugar en su mesa de que me diga: buen hijo, multiplicaste. La profeta lo habló de los talentos, dijo: multiplicaste, buen siervo y fiel y prudente, multiplicaste lo que te di, entendiste mi corazón. ¿Y cómo lo hago, pastor? Y si vos perdiste el fuego del servicio, no, nunca te van a hacer nada de eso. Nunca te van a hacer. Yo sé que el propósito y el llamado no se ejerce por sentires. Porque obviamente somos cambiantes, somos almas que estamos arriba y después estamos abajo. El propósito se ejerce por obediencia. Pero hay una parte del alma que es importante. Esa alma alineada a Dios que siempre está dispuesta. Jeremías estaba en la casa, Dios lo mandó a descender a la casa de un alfarero. Esa disposición de Jeremías. No, voy mañana, voy después, manda a otro, yo soy el profeta de Israel. Dios le habló y se levantó como un niño obediente, se calzó la ropa y se fue a la casa del alfarero. Esa disposición. Hermano, vamos a hacer 8 días, algunos ponen mala cara. Hermano, vamos a un poco más de ofrenda para honrar la casa de Dios. Uno dice: otra vez. Ese fuego, ese amor por Dios, esa gratitud por Dios. Si no, vos y yo no éramos nadie, éramos dos. No quiero irme de boca porque me están filmando. Pero éramos 2 sopapas tiradas ahí en la calle, no salimos para nada. Dios nos dio llamado, identidad, propósito, ropa, vestido. Y ahora me hago el exquisito con Él. Y ahora me hago el exquisito con Él. Me hago el que si me gusta o no me gusta el mensaje, el ambiente y no sé qué cosa. Yo todo esto que te hablo, que la gente dice: ay, ¿cuánto está retando? Son todos estos procesos que a mí Dios me confrontó porque yo era uno que pensaba así. Yo me malcrié al principio del ministerio. Yo quería comodidad, aire acondicionado, sillones con oficinas con sillones ahí para hundirte, esperar que te inviten a predicar. Y Dios me empezó a sacudir los pelos y sacarme de todo eso. Vida de misionero hicimos en el último viaje. A mí me tocó eso con mi esposa. Y preguntar a mi esposa si yo me quejé. Y yo le dije: ay, amigo, me pusieron acá. A mi papá y a mí lo mandaron allá a una cabaña con aire acondicionado, no sé qué, y yo estoy acá. Alegre, agradecido con la hermana que nos atendió. Felices, nunca vinimos a quejarnos, nunca llegamos y nos quejamos. Pero ese Brian que no se quejó no nació ayer. Fueron procesos de Dios. Proceso de Dios. A mí me importaba más lo que iba a predicar que donde dormía y donde estaba. Me importaba más cumplir con el llamado que Dios me hizo para ese evento que dónde iba a dormir y lo que iba a comer. Hasta sopa comí, con calor. No, si la gloria te toca a veces. Y ahí yo me di cuenta, cuando vos estás enfocado en el llamado, no te importa lo que te rodea. Minimizás lo que te rodea y exaltás al que te rodea a vos. Pero cuando vos estás desalineado, desenfocado, mirando para abajo como el pollito nos decían el otro día, vos exaltás tus problemas y minimizás al que está dentro tuyo. Cantando en el día de ayer cuando cantamos Cuán grande es Él, ¿verdad? Yo estaba con mis manos así ensanchadas hacia los costados. Y de repente yo tenía ganas de cerrarla y hacer como que me abrazaba. Y cuando cerré las manos y empecé a cantar la canción, seguí cantándola, el Señor me habla y me dice: cuando abriste tus manos, yo recibí tu presencia, pero cuando la cerraste, vos recibiste la mía, me dijo. Porque el que es grande, elige hacerse pequeño para habitar en nosotros. Ahora yo pregunto, yo siendo pequeño, ¿cómo no voy a creer que Él quiere hacerme grande?
Ay, pastor, Dios le habla eso. Ore, busca a Dios, Dios le va a hablar. Y yo dije, wow, Señor, estamos hablando de tu grandeza y vos me estás diciendo que cuando exalto tu grandeza, vos venís y te metés dentro mío y ahora tengo tu presencia al grande metido acá adentro. ¿Cómo no ser agradecido? ¿Cómo no honrar su misericordia? ¿Cómo no dar hasta lo que no tenemos para honrarle? Retener, esconder, ser egoísta. ¿De dónde sale eso? Eso es el que está apagado en el fuego del llamado. La gente que se encendió en el avivamiento de Pentecostés, Hechos capítulo 2, dice que nadie le enseñó y sola, dice que lo que tenían lo traían a los pies de los apóstoles para que ningún hermano tenga necesidad de nada. Nadie les enseñó, dice que Pedro habló de economía santa. El Espíritu los encendió tanto que ellos dijeron, lo que tenemos es para Dios. Ahora la gente vuelve a enseñar de un centavo más, que redondee el diezmo nomás, un escándalo. Que en vez de poner 99 pesos ponga el 100. Escándalo. Enojo, fastidio, te tratan de Pastor Jiménez. Que deje hablar tanto mal del Pastor Jiménez porque Dios ya lo restauró. Así que usted está criticando una vasija que Dios rompió y una vasija que hizo nueva. Lo que pasó, pasó, dijo alguien. Dios si lo restauró no nos metamos a juzgar. Imagínate, esta gente no daba, si empezó esta gente daba los bienes, dice. Los entregaba. Los que tenían mucho vendían algunas casas para que otros hermanos puedan tener, porque otros salían de sus ciudades para seguir a los discípulos, los apóstoles. Hoy, predicar eso fuera un escándalo. Predicar eso no trataría de los pastores brasileros, que le pedimos a la gente y le robamos las propiedades. Pero hay cosas que no tienen que predicar los predicadores, hay cosas que el Espíritu las enciende sola en la gente. Cuando la gente busca la presencia, busca a Dios, se humilla a Dios, hay cosas que el Espíritu Santo solo le despierta a la gente. Y la gente quiere dar y quiere servir y lo que tiene lo dispone para que la iglesia pueda extenderse. El que dice, yo tengo mi casa, pastor, si la quiero usar para hacer casa de paz o la quiero usar para predicar a mis vecinos, yo le ofrezco mi casa, le ofrezco. Oye, ¿hace cuánto la gente no ofrece el living de su casa para predicar? No, la gente no quiere privacidad porque hay que ver cómo viven, qué hacen en la casa, qué testimonio tienen. No hablo de la fachada que sea la fachada, acá no nos vamos a horrorizar. Es lo que viven. ¿Por qué no quieren que sus casas entren los predicadores? Entren los vecinos. Ay, Señor, voy a hacer. Termino. En este texto vemos una intención clara de Dios que es restaurar. ¿Y qué está buscando Dios? Volver a traer tu corazón hacia Él. Lo que Dios busca cuando restaura es romper lo que te fragmenta y restaurar lo que te mantiene unido a Él. Esas virtudes, esos comportamientos. Uno de los frutos de restauración es cuando te volvés dependiente de Dios. Tu corazón vuelve a depender de Dios, lo que diga Dios, lo que Dios quiera, lo que Dios quiera hacer. La restauración no busca volver a dejar las cosas como antes. La restauración está buscando corregir lo que te llevó a romperte. Dios nunca vuelve cuando te restaura al que eras. Dios lo que hace es a llevarte al que serás. Y al llevarte al que serás, te corrige y te enseña lo que te llevó a romperte antes. Lo que fue tu debilidad, lo que te llevó a caer, lo que te llevó a quebrarte. Te corrige y te enseña para que no lo hagas. Porque la restauración busca devolverte el corazón correcto para el llamado. Y termino leyendo el texto que lo afirma. 2 Corintios 4:7. En la traducción La Pasión dice. ¿Lo tenemos ahí? Amén. A la cuenta de 3 lo leemos. 1, 2, 3. Somos como vasijas de barro comunes,
que llevan este glorioso tesoro en su interior para que este poder inconmensurable sea visto como de Dios, no nuestro. Señale esa última parte, y no nuestro. La vasija de barro representa humildad y dependencia de su creador. Lo que hace la restauración es devolverle al corazón la humildad, la dependencia y la aceptación del llamado que Dios le dio. Un ejemplo es el hijo pródigo. El milagro del hijo pródigo no es la ropa, el anillo y el calzado que el padre le puso. Esa es la condición de todo hijo que está en la casa del padre. El milagro del hijo pródigo es que recuperó el corazón para volver a someterse a la autoridad de su papá. Porque lo que lo llevó a irse fue que se rebeló con la autoridad de su papá. Pero lo que lo llevó a volver es el corazón para someterse a la autoridad del papá. Todo bien, él iba a estar vestido otra vez como un hijo, con anillo, con ropa, con calzado, pero no cambiaba que iba a tener que hacer caso al padre. La reconciliación, esa imagen que Jesús enseña del padre saliendo apresuradamente a abrazar al hijo, tiene que ver con que el padre vio que el corazón se le volvió a restaurar. Yo imagino que un papá que conoce a un hijo sabe cuando su hijo cambió para mal y sabe cuando cambió para bien. En la mirada lo ve, en el rostro lo ve. Él se recordó al hijo rebelde que se fue, le vio la cara, le vio la mirada, le vio la soberbia. Pero lo que lo movió a salir corriendo y abrazarlo fue la mirada que le vio de humildad. Cuando le dijo, este es el hijo que yo conocí. El obediente, el humilde, el servidor. Por eso salió a abrazarlo. Muchos romantizan con esa imagen. Dicen, ay, abracemos que acaba de volver el hijo pródigo. Tranquilo, que el que va a juzgar eso es el padre. Porque mucha gente dice, ahí volvió el hermano. Venga, usted es pastor, venga a abrazarlo. Se pueden así amandonear. Cállese la boca. Porque el que va a juzgar si ese hijo volvió cambiado para bien es el padre, el mismo padre que lo vio irse rebelde, le va a mirar a los ojos a ver si realmente cambió o se viene a mandar la parte y viene a hacer teatro a la iglesia. Le va a mirar la cara y va a decir, a ver si Dios te tocó y te cambió o estás volviendo a ver si puede hacer más de lo mismo. La gente a veces se mete en lugares que no le corresponde. No dice que salieron sus hermanos, dice que salió el padre. El padre juzgó en los ojos de ese hijo que algo cambió. El padre juzgó en la mirada de ese hijo que la humildad le regresó, por lo cual el padre iba a poder ordenarle y el hijo iba a hacer caso. Así que usted cuando vuelve gente que se fue, no sea pronto a decir, ay, volvió el hermano, tranquilo, tranquilo, tranquilo. El padre va a juzgar la actitud. Y si lo vuelve a ver que se va, entienda que no cambió nunca. ¿Cuántos hijos a la gente le hizo el verso? ¿Cuántos padres le hizo el verso el hijo? Vino haciéndose el triste para que le den un tiempo de lugar, le volvió a hacer problema y se fue otra vez. ¿Y cree que en las congregaciones no pasan las ovejitas que vuelven haciéndose los cambiados, hacen lío otra vez y se van? Usted tiene que esperar que el padre de la casa juzgue si ese hombre, esa mujer cambió o no. Porque el milagro fue que el hijo recuperó el corazón para recibir órdenes del padre. El que juzgó fue el padre. El que se dio cuenta fue el padre. Usted no se meta en lo que no conoce, en lo que no le corresponde. Porque hay gente metida que por meterse fragmenta su vasija. Pero no me meto ahí porque ya sé el mensaje demasiado largo. No vamos a ir a las 12 de la noche de verdad. Él recuperó el corazón correcto, humilde, obediente y fiel. ¿Y cómo lo recuperó? La humillación que Dios permitió. La humillación que Dios permitió. Como le enseñé el jueves en intercesión, si el Padre permitió que su propio Hijo fuese herido para salvarnos, ¿quién te hace pensar que Dios no quiere herir al tuyo para cambiarlo? No te metas en los tratos de Dios. Deja que Dios cumpla su proceso. Ponete en pie. Qué lástima que no hay más ministros, porque este mensaje era más para ministros y para líderes. Que Dios quiere tratarles esto.
porque están rajados, fragmentados, están diluyendo lo que Dios le dio. Este mensaje es para restaurar el corazón correcto y romper el incorrecto. Serás restituido y restablecido en tu función, no por dones, sino por fruto. Levante la mano arriba y diga: seré restituido, restablecido en mi función, no por dones, sino por frutos. Esta noche el Señor te invita a venir a su mano para devolverte el corazón correcto. Pero una advertencia hay al final de esto es: pero no lo descuides más. Porque Dios ama restaurar, pero le fastidia cuando la gente juega con eso. Me acuerdo en un tiempo donde era común decir: ¿cuántos aceptan a Cristo? Y después la siguiente oración: ¿cuántos se reconcilian con Cristo? Y pasaba el mismo tipo todos los meses a reconciliarse con Dios. Nunca valoraba ni 30 días la oportunidad que Dios le dio. Y mucha gente llamaba a eso gloria. No, eso se llamaba a alguien que no se deja restaurar y que juega con los santos de Dios. Que busca calmar su conciencia, pero no busca un cambio que le dé vuelta a la vida para bien. Por eso hay pastores que se pueden haber pasado orando meses y meses por la gente que se reconcilia, pero la mano de Dios no se extiende. Porque Dios, que es su Padre, está viendo en su mirada, está juzgando en su mirada, está juzgando en su corazón si realmente está en la condición para cambiar. Si realmente es alguien que reconoce lo que el cielo ya sabe de su vida. Si es alguien que realmente reconoce los defectos que el cielo ya sabe de su corazón. Solo entonces Dios pone su mano sobre la persona. Dios no juega, Dios no anda haciendo show. Dios toca cuando ve el corazón correcto. En eso sí, no le importa la condición en que venga, no le importa lo que hizo, Dios le perdona. Solo si le ve el corazón correcto para cambiar, Él le ofrece su gracia, le ofrece su paternidad, le ofrece su perdón y le hace recuperar el propósito que siempre tuvo desde antes de nacer. Por eso levante su mano ahí arriba. Prepárate, porque si hay restauración, tu vasija no está fragmentada, no está rota. Lo que Dios te dio se va a multiplicar, porque eso está destinado para tu vida. Dios, cuando creó al primer hombre, le dijo: multiplícate, multiplícate. Esa es una promesa y un propósito de Dios, que nos multipliquemos. Pero ese primer hombre al que le dijo multiplícate no estaba rajado. La multiplicación viene cuando tu vasija está sana. Cuando tu vasija está sana. Hay dos cosas que fragmentan las vasijas principales, pero hay muchas más también. Una es el orgullo con la arrogancia, pero la otra es la persona cuando la persona es terca y quiere fingir el amor y la fe y pone la terquedad por encima de la palabra de Dios. Y no quiere ejercer su función, y no quiere corregir, y no quiere direccionar, y no quiere disciplinar porque se quiere hacer bueno. Eso también rompe tu vasija. Pero si hoy sos alguien que reconoce delante de Dios lo que ella sabe de tu vasija, Dios va a extender la mano y te va a restaurar. Al que está mirando también ahí donde estás, extiende tu mano si te sentís que tu vasija está rota, fragmentada, rajada. Sentís que lo que Dios puso en tu corazón, que te profetizó, que te confió, que conociste el llamado, sentís que no se está multiplicando, ya no sentís el fuego, la pasión por servir, estás desanimado, muchas cosas dentro de tu alma. Extiende tu mano, si tú lo reconoces delante de Dios, la presencia de Dios, el alfarero, el Padre, va a visitarte en tu habitación, en tu casa, en tu comedor, donde estás viendo. Y vas a vivir un momento extraordinario de restauración. Te vas a levantar otra vez posicionado y otra vez con las herramientas del llamado. Profetizo sobre tu vida que Dios te vuelva a levantar. Que Dios te bendiga.